Bueno, buenas tardes, señores televidentes. Es un placer para nosotros, la organización CONACI, el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, traer para ustedes este primer evento en este formato que hemos diseñado para todos ustedes. Me acompaña el licenciado Fernández, presidente del CONACI, y yo, Néstor Marte, director ejecutivo. Traemos esta versión, Franklin, ¿qué vamos a tener en el día de hoy? Gracias, Néstor. Muy buena tarde. Para el CONACI es un gran placer iniciar este proceso de desarrollo y aprendizaje. El tema que tenemos para esta tarde es sobre los sujetos obligados no regulados, un tema de alto nivel para fines de todos los que son los miembros de este Consejo Nacional de Consultores Impositivos, en el cual vamos a ver todos los detalles, cuáles son los requisitos que ellos nos exigen como sujetos, quienes estaremos obligados a cumplir con los requerimientos y las formalidades que establece la Dirección General de Impuestos Internos. En fin, vamos a ver todos los detalles en cuanto a lo que son los sujetos obligados no regulados, y tenemos como invitados Dos estrellas. Dos estrellas. Dos estrellas, y señores. No de cine, ¿verdad? Y no de cine, no de cine. En el día de hoy vamos a contar con la presencia de Lilian Báez. Lilian es una especialista en prevención de lavado de activos, cuenta con certificación internacional en la materia, es actualmente la encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos. Y por igual nos va a acompañar un gran colega, miembro del CONACI por igual, el licenciado Roberto Mella, socio de la firma RMC Consulting, especialista en prevención de lavado. Lilian, Roberto, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias, Lilian, por acompañarnos aquí. Gracias al CONACI por la invitación. A mí me honra estar en este panel, ¿verdad? En este conversatorio junto a mi gran amiga Lilian, muy conocedora del tema, ¿verdad? Y sobre todo con colegas y amigos como ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. En nombre de la Dirección General de Impuestos Internos, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes, y realmente agradecemos la intención y la preocupación de querer conocer de cara al regulador los temas de prevención de lavado de activos de cara a los sujetos obligados no financieros. Así que para nosotros es un placer. Muchas gracias. Lilian, es una preocupación para los miembros del CONACI, que una organización que está compuesta por contadores, abogados, economistas, todo aquel que se está dedicando de manera profesional a los impuestos. Le llena de mucha preocupación todas las acciones que son propias y que establecen la propia ley de lavado de activos, y que la DGI pues ha emprendido. Ya era tiempo de que las cosas pues fueran tomando su forma, estamos hablando de una ley del año 2017 ya. Entonces, en la medida que pasan los años, pues las cosas deben ir tomando cierto rigor. Entonces, para que vayamos dando inicio a este conversatorio, hablemos un poquito para aterrizar a toda la audiencia, el que conoce o no conoce sobre lo que son los sujetos obligados no financieros. Hablemos un poquito de qué son los sujetos obligados financieros y quiénes son considerados sujetos obligados no financieros en República Dominicana, porque en otros países han sido considerados otros profesionales, otros sectores, pero en República Dominicana, ¿quiénes son considerados sujetos obligados no financieros? Muchísimas gracias, Néstor, por tu pregunta. Y sí, la ley ya tiene un tiempo, se supone que tenemos un tiempo de madurez. Desde el 2017 la Dirección General de Impuestos Internos ha estado pues fortaleciendo las labores de capacitación, de formación, de ir creando una cultura de cumplimiento, que creo que al final es lo importante. Los sujetos obligados no financieros son una serie de sujetos, de personas que pueden ser físicas o jurídicas, que conforme a la ley 155/17, el legislador determinó que tienen unas obligaciones, por eso es el término, para mitigar, prevenir lo que es el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Muchas veces nosotros simplemente hablamos de lavado de dinero, pero la ley tiene esos apellidos, como yo le llamo. También tiene el tema del financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La ley 7202, que fue la ley derogada en el 2017, tenía contemplado los sujetos obligados no financieros, pero quizás pues ameritaba una mayor claridad de cuáles eran esas personas físicas y jurídicas, sobre todo en el ámbito de los profesionales liberales, que necesitaban pues quizás mayor claridad, precisión de quiénes eran. Los sujetos obligados no financieros no son nuevos, es decir, si bien es cierto que quizás en nuestra regulación, como ahora,
a diferencia de la legislación anterior, tienen un regulador, porque anteriormente no existía de manera clara quién era el regulador. Entonces quizá eso fue lo que le dio un poco más fuerza al tema y provocó que la gente se interesara por saber quiénes eran esos famosos sujetos obligados. Eso varía mucho dependiendo de la jurisdicción, como bien indicas. Hay países que han entendido que conforme a su riesgo y su contexto, algunas actividades comerciales pueden ser más riesgosas para los temas de lavado. En cambio, en la República Dominicana se establecieron algunas, tomando en cuenta el estándar internacional y algunas realidades propias del país. Ahí están los juegos de azar, los casinos, las bancas de lotería, están los profesionales liberales, no todos, que son los contadores, los abogados y los notarios. También están las empresas de factoraje, los agentes inmobiliarios cuando intervienen en actividades de compra y venta de bienes raíces, las constructoras, las joyerías, las casas de empeño y las armerías. Y algunas fiduciarias que no están reguladas por la Superintendencia de Bancos porque no participa una entidad de intermediación financiera como fideicomitente, exacto, claro, o no ofrecen servicios de oferta pública, que en esos casos está la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, dependiendo de cuáles sean. Entonces esas fiduciarias que están por fuera, pues entonces quedan reguladas bajo la Dirección General de Impuestos Internos. Ese es más o menos el universo de los sujetos obligados. No todos los regula la Dirección General de Impuestos Internos, los que tienen que ver con los casinos y los juegos de azar, las bancas de loterías y demás, están reguladas por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Casinos y de Juegos de Azar. Perfecto, Lilian. Roberto, en materia de obligaciones que tienen estos sujetos obligados no financieros, tú como un especialista en lavado, que ejerce en la práctica privada, ¿cómo tú has percibido estas obligaciones que tienen los sujetos obligados no financieros? Bueno, definitivamente los retos, vamos a concentrarnos en los no financieros, ¿verdad? Sí. Los retos van a ser bastante disímiles dependiendo del sector en que nos veamos. Y de hecho, podríamos hablar de un concesionario de vehículos y un dealer de vehículos. Los dos hacen las mismas cosas, ¿verdad? En la compra y venta de vehículos lo que lo lleva, pero sin embargo podemos ver una madurez muy distinta, una cultura muy distinta, pero también claramente recursos, presupuesto, ¿verdad? Destinado a esos fines que pueden llevar un cumplimiento, ¿no? O sea que, por hablar del área de vehículos, pero igual, si vamos viendo cada uno de los sectores, las realidades van a ser bastante diferentes. Es un sector bastante grande, ¿no? Y hablar de cuál es la madurez de cada uno de ellos es complicado, Sin embargo, desde el momento entre la cual fue emitida la ley y de manera específica la norma de la DGI, hablamos ya del principio del 2018, tenemos que hablar ya de un nivel de conocimiento y conciencia en la generalidad. Ya nadie puede decir que no sabe lo que es la ley de lavado. Exactamente, podríamos decir que es bastante avanzado. Sin embargo, la disposición al cumplimiento, pues ahí sí todavía tenemos bastante situaciones, ¿no?, para poner en práctica. Claro. La rotación de empleados, la cultura de los dueños de empresas para ponerle seriedad al tema, eso todavía sigue siendo un reto en todos los sectores. En todos, en uno más que otro, y dentro del mismo sector un grupo más que otro, ¿no? Entonces, digamos que todavía estamos en muchos de esos sectores en una etapa todavía como de educación, de conocimiento, todavía 4 años de la ley. Eso es una crítica que de hecho yo hago, de que imagínense que salgan los comprobantes fiscales y todavía el 5.º año estemos diciendo, no, es que no comprendemos cómo funciona, y por eso no se dé cumplimiento al tema. Entonces ese es más o menos el estatus donde todavía vemos muchos sujetos obligados que todavía se encuentran en esa etapa de que necesitamos más educación en el tema. Cuando ya hoy en día hablamos de reportes especializados que deben de ser enviados a la Dirección General de Impuestos Internos, que al final tampoco son tan complejos, pero todavía estamos en una etapa de que el oficial de cumplimiento no sabe qué debe de hacer. Todavía estamos en una etapa donde el contador no sabe cuándo es un sujeto obligado y cuándo el abogado es un sujeto obligado. Entonces, yo creo que ya esa es la barrera que tenemos que tratar de romper, ¿no? Y qué bueno que
gremios como este, ¿no? O sea, se empoderan del tema para comunicar esto en este caso en particular, a los contadores o asesores fiscales en general. Es bueno aclarar que en el caso particular de los profesionales se ató a la profesión y a ciertas actividades, ¿no? Entonces estamos hablando de, como decía Lilian, contadores, abogados, notarios, que realizan ciertos tipos de actividades. No siempre son sujetos obligados esas dos profesiones. Y básicamente ahí lo que podemos ver es, en su mayoría y de acuerdo a la experiencia que tenemos, administración de dinero, constitución de empresas, domicilio. Yo diría que son los 3 elementos como de todo lo que tipifica las causales, ¿verdad? Que son 10, me parece. Son 10, o las condiciones que te llevan a ser un sujeto obligado. Digamos que esas 3 son como las más presentes en las conversaciones que nosotros hemos tenido con contadores y abogados. Tú abriste un capítulo muy interesante, Roberto, porque la DGI elaboró una lista de contadores, de profesionales liberales, del cual entendió la DGI que son sujetos obligados no financieros. Me gustaría conocer de parte de Lilian un poco qué dio lugar a esa lista, cómo se estructuró, cómo se conformó. Pues bueno, la lista en primer lugar, el objetivo fue quizás dar un poco más de transparencia a los sujetos obligados, que supieran que ante la DGI tienen otras obligaciones adicionales que no son las obligaciones tributarias, fiscales naturales. Entonces, esa lista parte de la actividad económica que el contribuyente tiene registrado en la Dirección General de Impuestos Internos, porque esa es la base de datos, quizás la raíz, la matriz más fiable. El objeto de la actividad que realizamos. ¿Qué es lo que pasa con los sujetos obligados no financieros condicionados, como yo lo llamo, como los abogados, los notarios y los contadores? Que su condición de sujeto obligado está atada a una actividad económica, como decía Roberto. Es decir, yo tengo que tener la profesión, pero también tengo que desempeñar la actividad económica. Lo que sucede es que para los fines tributarios, cuando usted va a sacar un RNC y usted dice que usted ofrece servicios jurídicos o servicios contables, la DGI no sabe a qué actividad de los servicios jurídicos usted se dedica. Es decir, si usted es un abogado penalista, un abogado de familia, un abogado laboralista, es decir, realmente para los fines fiscales lo importante es que ofrece servicios jurídicos. Entonces, en ese sentido, nosotros extraímos esa lista de nuestro sistema con el objetivo de dar transparencia y que aquellas personas físicas o jurídicas que están registradas con esa actividad económica que en principio te pudiera dar la condición de sujeto obligado, si no desempeñan la actividad, puedan acercarse a la DGI y decir, bueno, sí, yo soy contador, pero yo no ofrezco los servicios que establece el numeral, el inciso E del artículo 33 de la ley, que era lo que Roberto se refería cuando hablaba de las 10 actividades que se refiere para los contadores y los notarios y los abogados. Entonces, si yo no me dedico a eso, yo no soy un sujeto obligado. Entonces, eso le permite a la DGI poderse sacar de ese listado. Nosotros sabemos que tú sigues siendo contador, que sigues ofreciendo servicios jurídicos, pero no tienes la condición de sujeto obligado. Entonces, eso fue más que todo para dar un poquito de transparencia, para que los sujetos obligados sepan cuáles son esas obligaciones que tienen adicionales en materia de prevención de lavado y puedan entonces aplicarla y tener mayor conocimiento de los retos, los desafíos a los que se enfrentan siendo un sujeto obligado. Entonces, para poder entender, Lilia, una vez se emitió ese listado, entonces todo aquel profesional, en el caso de los miembros del CONACYT, que entiendan dentro de las validar de que no tiene esas actividades, entonces habría que someter una comunicación a la DGI estableciendo de que yo no hago esa actividad para que ustedes de manera revisen ese proceso y me saquen de sujeto obligado del listado. Exacto. O sea, eso es lo que debe hacer el profesional per se, como proceso. Claro, ¿o hay algún formulario, algún No, proceso? lo pueden hacer con una comunicación, lo pueden hacer a través del correo de prevención. Es una declaración muy fácil de hacer y simplemente pues se excluye y en esa comunicación nosotros le decimos, ok, te excluimos. Pero ten en cuenta que en caso de que tú hagas esa actividad, perfecto, porque tú tienes de por sí la condición sine qua non para hacerla, que es el ser contador. Entonces, en caso de que la hagas, tienes que tener pendiente que tienes obligaciones en materia de prevención de lavado de activos. Porque yo creo que por ahí que tenemos que dirigir el tema, Roberto, es que hay mucha desinformación en el medio. Y si eso es
el CONACYT, que son un grupo de profesionales con cierto nivel, imagínense para otras profesiones. Entonces, Claro que sí. por ahí es que tenemos que ver el punto. Mira, Franklin, yo te voy a comentar mi experiencia con respecto a ese Sí. tema. Yo he tenido decenas de reuniones con colegas, amigos, que lo que hacen son estados financieros, Sí, sí. declaraciones juradas, Sí, sí, sí. manejan la nómina de un cliente, dispuestos a que yo diseñe un manual y nombre un oficial de cumplimiento. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿pero por qué? Porque yo soy contador. Pero entonces tú no has leído ni siquiera, vamos a revisar la ley, porque es que ninguna de esas actividades te lleva a ser un sujeto obligado. Ahora, si el cliente te manda unos fondos para que tú le pagues la nómina, pagues los proveedores, le pagues los impuestos y sí. todo eso, ya ahí tú entras en uno de los elementos que puede provocar que tú seas un sujeto obligado. Si tú, como parte de ese servicio, le permitiste un tema de domicilio, la provisión de un domicilio, ya sea para que él tenga empleados o simplemente para que el domicilio fiscal Para la recepción de documentación y notificaciones. Eso te hace un sujeto obligado. Si tú constituiste esa compañía, eso también te hace un sujeto obligado. Pero la mayoría de las conversaciones que yo he tenido con muchos colegas es que no lo son. O a veces lo son por una proporción que no representa Mínima. ni siquiera un Sí. 5% de sus ingresos. Sí. Entonces a veces lo que yo les digo es, ¿quieres quedarte con el giro del negocio y tener la condición de sujeto obligado o tercerizar esa parte? Y la mayoría dicen, yo mejor dejo esa parte, dejo de constituir empresa porque no es mi giro. Yo lo estoy haciendo como un complemento, tengo un abogado allí que lo hace por la firma. Entonces yo le digo, bueno, pues entonces lo que debe de hacer es anular esa disposición y no activar la condición de sujeto obligado. Ojo, ser sujeto obligado no tiene nada de malo, simplemente tiene ciertas responsabilidades que cumplir. Vamos a ir a esa etapa entonces. Tienes que es sujeto cumplir ciertas obligado. Sí, responsabilidades. justamente quería apuntar Sí. con respecto a lo que decía Roberto. Muchas veces hay empresas o personas físicas que no se dedican a una actividad designada por la ley. Sin embargo, cuando esas empresas o esas personas físicas tienen modelos de prevención antilavado, eso fortalece mucho el modelo de negocio. Es decir, no está mal Totalmente. que si lo deciden tener porque lo desean así, porque lo quieren Una así, buena eso práctica. es una buena práctica. Claro. Sin embargo, los que están obligados son los que están establecidos en la ley como sujetos obligados. Lilian, en materia de riesgos de cumplimiento, ¿cómo tú ves al sujeto obligado no financiero? Bien, o sea, me refiero, por ejemplo, al riesgo normativo o el riesgo de prevención. ¿Cómo estamos viendo al sujeto obligado? ¿Qué capacidad ha tenido de cumplir con esto? Y adicional a esto, estos colegas que han quedado definitivamente dentro de los listados, hay una validación de si esa persona ha agotado un proceso de registro en la UAF, porque me parece que la UAF también tiene un registro de los sujetos obligados no financieros. Confírmame un poquito sobre eso, Lilian. Bueno, siempre el tema del cumplimiento es un desafío, porque como bien decía Roberto, yo no puedo venir y decir tengo un porcentaje X de cumplimiento en los sujetos obligados no financieros, porque eso varía mucho dependiendo del sector que sea. Hay sectores que tienen mayor nivel de madurez que otro. Sin embargo, realmente no podemos decir hoy en día, luego de casi 5 años, 4 años y medio de la ley 155, que la gente desconoce. La gente sabe cuáles son sus obligaciones. Lo que pasa es que hay muchos retos por delante, sobre todo el tema del enfoque de riesgo que tienen que tener a lo interno de sus empresas esos sujetos obligados. Tienen que tener matrices de riesgo, tienen que tener manuales de prevención, tienen que tener una persona designada para que sea el enlace entre el regulador y la entidad, y eso conlleva un proceso de formación, un proceso de cultura, porque yo siempre he dicho que el programa de prevención antilavado no es más que una cultura organizacional de la empresa. Eso tiene que correr por las venas de las empresas, igual que otras partes quizás de filosofía institucional que pueda tener la institución, la empresa. El cumplimiento en el sector, por ejemplo, de los contadores los profesionales liberales en general, pudiera ser quizás de menor impacto que en otros sectores, porque justamente los profesionales liberales están condicionados y muchas veces
nosotros como ente regulador tenemos que agotar una segunda etapa para poder saber si esa persona que yo tengo registrada como servicios contables ofrece realmente las actividades que le convierten en sujeto obligado. Por eso es que nosotros, ante un proceso de supervisión, cualquiera que sea de su modalidad, ya sea una supervisión de campo o una supervisión extra situ, nosotros agotamos unos procesos de intercambio de información previa, que si en ese momento la DGI le envía una comunicación solicitando la información en materia de prevención de lavado y usted no es un sujeto obligado, usted puede decir, bueno, yo no me dedico a eso. E inmediatamente uno suspende el proceso de supervisión, porque yo no puedo supervisar lo que no tengo competencia para supervisar. Entonces, yo creo que hay que continuar el proceso de involucrarse en las normas y sobre todo cumplir, porque muchas veces nosotros no podemos identificar cuáles pudieran ser las oportunidades de mejora si el sujeto obligado no las aplica. Por eso es que a veces, antes de abocarse a decir, bueno, hay que modificar la norma o hay que modificar la ley, lo que primero hay que hacer es cumplir. Entonces, poder ver en dónde pueden haber áreas de oportunidad para mejorar los temas de intercambio de información, por ejemplo, con los sujetos obligados, o aspectos que establece, por ejemplo, la norma 0118, que es la que le aplica a los contadores, que pudieran quizás mejorarse o focalizarse de mejor manera a la actividad que realiza el contador. ¿Algo que aportar, Roberto? Sí, yo quería aportar algo ahí, a lo que comentaba Lilian. Mira, la debida diligencia, prevenir el lavado de activos debería de ser como muy orgánico. En un contexto de hacer negocios éticos, ¿no? O sea, no debería venir como una imposición. Si tú dices, pero tengo que prevenir el lavado de activos. Debería ser algo normal. Debería ser lo normal. No debería ser o sea, si nos vamos a un contexto de un país con negocios éticos, todos deberíamos de hacerlo, ¿no? Lo que hace la ley es decirle a un grupo, miren, ustedes como son más vulnerables, nosotros lo vamos a obligar a que usted se proteja de que no lo utilicen para lavar activos. Pero digamos que cualquier sector es vulnerable de lavado de activos y como tal, cualquiera puede ir a la cárcel por lavado de activos, siendo o no siendo sujeto obligado. Ya. En el contexto del contador, el contador en su práctica, el código de ética del contador establece una debida diligencia. Totalmente. El contador, la norma de auditoría lo establece. La norma de auditoría siempre decía que antes de aceptar un encargo, usted debe de saber quién es el cliente, si está relacionado con alguna práctica ilegal. Y que si hay reportería en los países donde usted actúa, que lo realice, siendo o no siendo sujeto obligado. O sea, el código de ética del IESBA siempre lo obligó al contador a realizar en su práctica, oiga bien, declaraciones juradas. Desde que usted levanta su mano derecha y se hace CPA, usted debe de cumplir con ese código de ética, que es para todos. Claro. Entonces, no debería ser inclusive Roberto, ahora mismo que se están discutiendo la entrada de nuevas normas de gestión de calidad en la práctica de la contabilidad y la auditoría, se somete con mucho mayor peso la responsabilidad con la calidad de parte de los socios contadores, de los socios miembros de la firma. ¿Sabes qué? Ahorita mencionaste algo interesante sobre las etapas que conlleva el lavado de activos. Me gustaría escuchar de manera específica para ti un poco cómo se comporta la etapa de estratificación del lavado de activos y cómo el sujeto obligado no financiero participa, consciente o de manera inconsciente, en ese proceso. Para apuntar y no perder el hilo con lo que decía Roberto, es importante que sepan que el sistema de prevención no ve al sujeto obligado como el que está lavando. Totalmente. Y eso es algo que es muy importante. Por ahí yo iba a iniciar. Que de hecho siempre se asume la inconsciencia. O sea, sí, siempre se asume que el sujeto obligado lo que está actuando de manera legal, lícita, haciendo una actividad de lícito comercio, y por la vulnerabilidad que representa esa actividad que hace, terceros pueden aprovechar eso y poder estructurar o lavar dinero a través de esas actividades. Por eso fue que el legislador designó a estas actividades como sujetos obligados, porque son actividades
que parecen ser atractivas para las personas que quieren lavar dinero. No pese que, como dice Roberto, el que quiere lavar dinero hace cualquier tipo de actividad económica, porque donde quiera que se mueve dinero, se puede lavar. Sin embargo, lo que hizo el legislador fue determinar, luego de un estudio de riesgo, se hizo una evaluación en el 2014, previo a la ley 155, y determinó que en la República Dominicana, las actividades que son más propicias para ser utilizadas para lavar dinero son las que designó como sujetos obligados, que están los financieros y los no financieros. Entonces eso es importante, es decir, el sujeto obligado aquí no es el malo, no es el que lava, sino el que utilizan para lavar dinero. Porque, sí, o sea, al sujeto obligado los artículos que le aplican, ¿verdad? Del 35, 32 en adelante, pero si usted está creado para lavar activo, entonces tenemos que irnos al artículo 2, 3, 4 de la ley, que ya para la cárcel. Sí. Ya no estamos hablando de la sanción administrativa del artículo 69, sino ya de los tipos penales que establecen los primeros artículos de la ley. Entonces, siempre vamos a hablar del sujeto obligado en un contexto de buena fe. De prevención, tú siempre lo has dicho. Exactamente. Prevención. Exactamente. Que por cierto, me presentaste como un experto en lavado de activos. Yo soy un experto en prevención. Qué diferente, es diferente. Muy distinto, muy distinto. Ya que vamos a tener la radio, la Procuraduría está muy activa. Sí, doña Miriam anda. No vaya a estar llamándote para estar buscando, analizando temas, no. Sí, y es importante resaltar que la ley es una ley bastante especial, porque es una ley híbrida, es una ley que cuando uno la toma, quizás eso es lo que genera mucha confusión. Es una ley penal, cuando iniciamos en los primeros artículos, habla del delito, del tipo del lavado, que conlleva sanciones penales. Pero a partir del artículo 32 aproximadamente comienza a hablar de un sistema de administración de riesgo que lo que conlleva son multas que están acaparadas por el derecho administrativo y que conlleva sanciones en base al derecho administrativo, es decir, sanciones pecuniarias, multas. No es que la persona va a ir presa porque no tenga un manual de prevención o porque no tenga designado un oficial de cumplimiento, salvo que ya se pase para el otro lado y sea un contador que se preste a sabiendas para lavar dinero para una persona. Entonces hay que aclarar. Y que se entienda cuando se presta, es que simplemente, oye, sabes que hay un negocio ilícito, haces procesos contables que dan lugar a que como es un negocio que es totalmente lícito. Entonces yo creo que ahí eso es lo importante, que se entienda, porque no es que simplemente me presto y hago una diligencia por aquel, no, es que yo estoy haciendo una entramada de información que aquel usuario de la información financiera pues ve algo totalmente creíble. Claro, y eso lo puede hacer no solo el contador, sino cualquiera. Y cualquier persona puede ser imputada por un tema de lavado de activos, que es un tema aparte del tema de prevención. Pero yo creo, vámonos por el buen hacer, buena profesión. O sea, en lo general, todo el mundo lo que está es con mucha inquietud, confusión, porque el lavado, por sí la ley es un poquito inquietante, claro, difícil. Sí, entonces, claro. Yo entiendo que la DGI... ¿Tenemos una mejor ley ahora? Sí, yo entiendo que la DGI con el CONASI y los otros, buscarle mecanismos de que nos acerquemos, o sea, se acerquen de manera individual, y Roberto es nuestro gran siempre colaborador. Acercarnos, buscar mecanismos de que cada quien transparente su actividad. Porque, como dice Lidia, el ser sujeto obligado no significa de que tú caes... No, es inclusive una vía de hacer negocio. Y de buenos negocios, porque te están obligando a hacer una profesión digna bajo la ética profesional, en la cual eso tiene un precio. Y déjame decirte algo, esa buena fe se debe de mantener. Miren que siempre hemos hablado en buena elite, en buena fe, en buena práctica. En esa solicitud, usted debe de mantener esa buena práctica y esa buena fe. Claro. Porque usted podrá salvar tiempo, pero si en algún momento se detecta alguna actividad, esa declaración la podrían utilizar como un agravante para una sanción, desde mi punto de vista. No vaya usted a pasarse, o sea, no vaya usted a pasarse de vivo. No soy y lo soy. Exacto, dile que no, mande eso así. Y después, en un contexto de investigación, se dé cuenta que efectivamente usted realizaba una de esas actividades, administraba fondos, sale un domicilio y el domicilio es el suyo, pues la condición de sujeto obligado ya usted empezó en una sanción administrativa, donde dentro de las agravantes tendríamos que verla, porque la ley tiene consideraciones de agravantes para la sanción administrativa. Podría ser el propio hecho de no resarcir el error, sino todo lo contrario. Usted mintió en una declaración, usted mintió. Entonces,
quiero dejar ese mensaje porque yo sé que habrán colegas que dicen, mande eso así y di que no, en lo que resolvemos. Hay que hacer esto con seriedad. Miren que de momento ninguna autoridad competente ha salido con el garrote en la mano a sancionar masivamente. Claro. O sea que es una señal de que de momento estamos en buena fe. Claro, yo sí creo que debemos ir transicionando. Particularmente las mejores capacitaciones que yo he realizado, ¿saben cuáles son? Con el pliego de cargo en la mano. Óyeme, una conciencia que hay en esa capacitación. Todo el mundo consciente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que pusieron? ¿Qué es lo que dice el artículo tal? Un análisis profundo de lo que se está estudiando. ¿Por qué? Porque a veces o nos movemos por incentivo o nos movemos por sanciones. Entonces, una de las dos cosas se deben de dar para que esto se mueva. Igualito pasa con los impuestos, señor. Ustedes saben que con los comprobantes fiscales no fue con pañito tibio que fueron moviendo el cumplimiento. O sea que hay que entender la coyuntura en la que estamos, pero también tenemos que entender la coyuntura hacia donde prácticamente nos están obligando a llegar. El país todavía, y Lilian conoce mucho más sobre esto, el país todavía está siendo observado. La evaluación no ha pasado. Estamos siendo observados. Tenemos previsto una próxima evaluación, Lilian, ¿cierto? Sí, se supone que las evaluaciones son cada cierto tiempo, son por ronda, cada 4 o 5 años. La República Dominicana, cuando fue evaluada en el 2018, quedó en un seguimiento intensificado. Eso quiere decir que el país cada 6 meses tiene al Gafilat preguntándole, mira, sobre esos retos y esas áreas de oportunidad que yo te indiqué que tienen ustedes por delante, ¿qué ustedes han hecho nuevo? Y entonces cada 6 meses nosotros tenemos que probar como país cuáles han sido esas iniciativas, esos avances que nosotros hemos hecho para mejorar el sistema de prevención de lavado de activos. Entonces es probable que el 2023-2024, eso va a depender mucho de cómo sea el calendario de Gafilat para una 5ª ronda de evaluación, pues nosotros tengamos que volver a ser evaluados por parte del Gafilat. Lilian, ¿y cuáles han sido, dentro de los sujetos obligados no financieros, cuáles son los que te han dado más pela? Pues algunos debió darte pela, Lilian, porque verá. Bueno, realmente es un desafío. Yo he escuchado que los contadores se han portado bien. Es un desafío. Mira, realmente yo recuerdo porque en el 2018 apoyé mucho ese proyecto, Contigo a la Cabeza, y nos sumamos todos. Roberto se sumó totalmente. Sí. Todas las organizaciones, yo creo que donde habían profesionales contadores, se sumaron masivamente a dar ese respaldo. Y nos fue bien, yo entiendo. Pero ¿cuáles son los que te han dado un poquito más de... Bueno, antes de hablar, más que hablar de lo que me han dado pela, yo creo que todos tienen áreas de oportunidad y hay muchos desafíos. El sector de contadores tiene muchas cosas buenas que hay que destacar. Los gremios están muy involucrados. Tenemos buenos canales de comunicación entre el regulador y el regulado. Yo siempre he creído que los temas de prevención tienen que ser una alianza estratégica público-privada, porque yo parto de que el sujeto obligado es el bueno. Claro. Por ejemplo, el Instituto de Contadores tiene incluso un comité de prevención antilavado, siempre están involucrados, nosotros emitimos normas, las ponemos en consulta pública y recibimos buena retroalimentación del sector. Tenemos otros sectores que quizás están un poquito más rezagados, que quisiéramos que también adquieran pues ese empoderamiento que tiene el sector de contadores a nivel de gremio, como el sector de los notarios y los abogados. Tenemos sectores que están ahora quizás involucrándose un poquito más, como el sector de vehículos de motor. Realmente hay diferente nivel quizás de conocimiento, de interés. Hay algunos sectores que obviamente pues son más proclives a cumplir, porque son sectores que no están condicionados y saben que de entrada pues son sujetos obligados. Por ejemplo, el caso de los vehículos de motor, que no están sujetos a ninguna condición. Independientemente del vehículo de motor que vendas, como quieras, eres sujeto obligado, y quizá ahí puede haber un poquito más de cumplimiento de algunos aspectos. Sin embargo, todavía tenemos muchas áreas de oportunidad, pese a que tenemos un tiempo considerable con la ley. Todavía el tema de cultura hemos tenido que fortalecer. La DGI, en las últimas estadísticas que nosotros verificamos, solamente de enero a octubre, nosotros hemos capacitado más de 3,000 personas en materia de prevención. Este año, solamente este Fantástico. Año. Si lo sumo quizás con años anteriores, hemos alrededor de algunos 9,000 sujetos obligados. Quizás para el universo que tenemos es poquito,
porque el universo es grande, muy disímil, es decir, cuando nosotros como autoridad competente vamos a dar una capacitación a los joyeros, es un chip, como digo yo, tenemos que ponerme un chip, pero cuando vamos con los contadores es otro, porque la actividad económica es otra, su realidad es otra, sus riesgos son otros, entonces es bien desafiante el proceso de prevención dependiendo del sector que sea. Así que lo que nosotros siempre queremos es que puedan acercarse, que podamos tener ese entendimiento entre regulador y regulado. La DGI siempre está abierta a cualquier tema de capacitación, de formación a través del área de educación tributaria que nosotros tenemos, y realmente es parte de nuestra función, porque la misma ley dice que el regulador tiene la obligación de retroalimentar, y cuando nosotros respondemos una consulta retroalimentamos, pero también cuando nosotros damos capacitación retroalimentamos. Así que todos los sectores tienen cosas buenas que podemos rescatar, sin embargo hay que continuar y realmente hay que ir también avanzando, porque yo creo que se ha agotado una buena etapa de entendimiento, de socialización. Tenemos que avanzar, porque no solamente porque tenemos que cumplir con una ley, sino porque también tenemos un organismo internacional que está constantemente verificando cómo son los pasos que están dando la República Dominicana en la materia, cuáles son los avances. Entonces tenemos que continuar, tenemos que ir madurando el proceso, ir evolucionando, y no podemos quedarnos siempre capacitando o formando, sino que también hay que supervisar, que esa es la mayor actividad que tiene el Departamento de Prevención de la DGI, es decir, cualquier departamento de prevención de cualquier autoridad competente, es un proceso de control que tiene que hacer. ¿Cómo ha impactado todo este proceso que vivimos el año pasado, del COVID, la pandemia? ¿Cómo impactó eso en la regulación? Y Roberto, ¿cómo impactó también en tu proceso de asesoramiento a sujetos obligados? ¿Cómo el COVID vino a complicar la agenda, tanto privada como estatal, en materia de prevención de lavado? Bueno, en el caso de los supervisores, pues fue un reto, porque en primer lugar tuvimos un cierre, y la mayoría de las actividades de los sujetos obligados no financieros no eran actividades esenciales. Muchos de ellos pues tuvieron que cerrar o tuvieron que migrar a una forma diferente de hacer negocios. Cuando empezó la pandemia, a mediados de la pandemia del 2020, el GAFI emitió algunas consideraciones que tenían que tener en cuenta los sujetos obligados de cara a la pandemia, y que podían ser riesgos nuevos que, dada la situación del COVID-19, pues podían enfrentarse, como el tema de el cambio de la actividad económica de sujetos obligados que se dedicaban a una cosa y ahora migraron a dedicarse, por ejemplo, a vender mascarillas. El hecho de que, como teníamos limitaciones, habían pues el área de cumplimiento se tuvo que trabajar de manera remota o tuvieron que prescindir de los servicios, entonces los controles eran más limitados. El hecho de que migró la forma de hacer negocio, que ya no era tan normal el cara a cara, sino que había que utilizar otros medios, por ejemplo los tecnológicos, para poder hacer negocios. Entonces eso definitivamente tuvo un impacto. De igual forma tuvo un impacto en la supervisión, porque había un tema de salud, que había que resguardar la salud de los supervisores y la salud de los supervisados, y no podíamos ir a hacer supervisiones de campo. Entonces tuvimos que migrar a supervisiones de escritorio, que siempre han sido las más, pero tuvimos que fortalecer mucho más el tema de las supervisiones de escritorio, el tema de los requerimientos de información. Es decir, que fue un tema bastante desafiante para los reguladores. Sí, muy de acuerdo con lo que comenta Lilian. De hecho, fui tomando algunas notas para que no faltara en alguna precisión. Definitivamente el COVID creó la etapa de pandemia y de cierre, creó situaciones de sujetos obligados que operaban sin oficiales de cumplimiento, porque claro, fue parte del personal suspendido, porque entendían que no era un personal estratégico para lograr ventas, ¿no? Y de cara a la visión de flujo de efectivo, pues tiene mucho sentido, ¿no? El incumplimiento de operar sin un oficial de cumplimiento, pues eso supongo que fue parte de la flexibilidad que se permitió, porque se supone que ya eso de por sí genera un incumplimiento en la ley. Pero bueno, eso fue una etapa cerrada, eso ocurrió definitivamente. Debido a diligencia remota, yo creo que eso provocó una cultura de estar más cerca de la tecnología. Yo creo que en eso sí logramos algo muy positivo, porque algunas
algunos tipos de entidades, de empresas, se abrieron más a realizar debida diligencia ya de otra forma, olvidando del formulario, sino hacer procedimientos remotos, atarnos de documentaciones digitales, ese tipo de tabúes que teníamos, ¿verdad? De todo en físico. Y no hay una cosa que le guste más que guardar papeles que un contador. Los contadores también nos transformamos un poco. La auditoría se transformó, o sea, habla de una auditoría remota. Eso era tenía que ir a sentarte donde el cliente. Trabajara tú o no trabajara, tú tenías que hacerle horas de trabajo a ese cliente ahí hasta que terminara la auditoría. Eso se transformó enormemente, o sea, la auditoría ahora hoy es muy eficiente. Usted llega, lo que va a auditar está allí listo, porque usted quiere al auditor lo menos posible, junto con el personal, para evitar el contagio. Entonces, eso logró inclusive que hayan auditorías 100% digitales. El cliente con todo su expediente en la nube, visitas puntuales, ¿verdad?, para discutir el informe, y algunas se lograban inclusive sin una parte presencial. Y yo creo que eso hizo que se transformara no solamente el sujeto obligado, sino nosotros mismos también cambiamos el chip como auditores y eficientizamos ese proceso. Yo creo que la educación sí fue para nosotros el mayor reto. Este tema de educar de manera remota, de acuerdo a los indicadores, quizás no está teniendo el impacto que la parte presencial. Hay una desconexión, a pesar de que tú utilices métodos y talleres para animar o conectar con la persona, pero la parte educativa, yo creo que todavía las personas no estamos, digamos, adaptadas para ese tema de educarnos masivamente de forma remota. Te convocan, pero tú no estás ahí, o sea, los cuentos de que tú realmente te va a un sitio y con música, eso no es mentira, señora, a mí me ha pasado. Gente que abre el Zoom, lo deja abierto, se va por derrumba o va manejando, lo que sea, eso no es mentira, eso ocurre en la realidad. Entonces, las empresas, yo creo que allí siguen invirtiendo en educación, hay una inversión importante. Yo conozco, muchos clientes míos invierten más en educación que en mejorar los procesos a través del sistema tecnológico. Gastan más educando al personal que mejorando el proceso, los procesos de la organización. Entonces, que eso ya de hecho no tenga un impacto, que las personas no capten el mensaje, que no mejoren la forma en cómo están haciendo las cosas, que no hay un indicador detrás de esa educación, pues ya no podemos hablar de una inversión, tenemos que hablar necesariamente de un gasto. Entonces, viendo que los riesgos de lavado de activos son dinámicos, ¿ustedes visualizan a futuro que puedan oficializarse otros sujetos obligados no financieros? Bueno, la capacidad como país la tenemos, porque la ley 155 le da esa facultad al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que posterior a una evaluación de riesgo se puedan designar nuevos sujetos obligados. Habría que ver, nosotros actualmente como país estamos envueltos en una actualización de evaluación nacional de riesgo de la anterior que se hizo en el 2014, entonces pudiera derivarse de ahí cualquier situación. La posibilidad de incluir nuevos sujetos obligados la tenemos. Tú sabes que nosotros tenemos un sujeto obligado, es no financiero, pero ha quedado en un área muy gris. Las compraventas son sujetos obligados, de acuerdo a la ley. Sí. Sin embargo, nos dimos cuenta de que no había forma de regularlo, o sea, eso ha quedado un poquito en el vacío. Quizás sea algo que con el tiempo el Estado se dé cuenta de que no. ¿La compraventa tienen impresora fiscal y cosas así? No. No hay forma, ni ahí. No. Bueno, es complejo. Es un negocio incluso informal, que es dinero, entra dinero, págate, o sea, y no hay control ninguno. Mira, yo siempre he creído que el derecho es una construcción constante. Muchas veces hay que esperar para que maduren los sistemas. La posibilidad de tener sujetos obligados con una especie de programa condicionado, simplificado, es posible. Especial, porque lo que pasa es que la forma es muy distinta en cada tipo de sujetos obligados. Entonces,
Obviamente esto tiene que agotar un proceso de madurez, porque muchas veces no se puede abocar el legislador o los reguladores a querer proponer programas simplificados para ciertos sujetos obligados si no hemos visto cómo han respondido a lo que ya existe. Entonces yo creo que el cumplimiento va a ser elemental para las posteriores modificaciones que se puedan hacer, mejoras que se puedan realizar en materia de prevención de lavado de activos. Yo quiero como que todo esto que lo vayamos ahora aterrizando a los profesionales, a lo que son contadores, abogados, que trabajamos la parte impositiva. Vamos a hacerlo como Roberto y Lilia, algo práctico. Soy sujeto obligado, tengo una pequeña oficina, manejo contabilidad, impuestos. Por el hecho de que tengo un cliente fuera que no tengo que necesariamente recibir, bueno, soy sujeto obligado. Entonces, ¿qué yo debo cumplir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estructura tengo que tener? O sea, tengo que tener un oficial de cumplimiento. ¿Qué debo hacer? Porque eso es lo que yo quiero que te reciba para que los televidentes y todos los miembros que están viendo y van a ver este panel puedan estar claros. ¿Por qué? Porque es que está la confusión, no sabemos qué hacer. ¿Qué hago? Tengo un oficial ¿con qué se come el oficial de cumplimiento? ¿Qué manuales tengo que hacer? Tengo que buscar a alguien que me lo prepare. Sí, porque los manuales no pueden ser en estándar. El formulario que la DGI emitió, que el 647. El 647, cómo se llena, cómo se envía. O sea, vamos como para poder llevarlo, Roberto, que yo sé que todas esas inquietudes que van donde ti privado, llevarlo como acá en el panel, porque sé que todo el mundo va a decir, Roberto, ¿qué hago? Y entonces. Tu pregunta abre un diplomado de 60 horas, pero vamos a tratar de hacerlo en 6 minutos. Primero, evaluar la primera pregunta que todavía fallamos. ¿Soy un sujeto obligado o no? Creo que ya eso, perfecto, vimos algunos ejemplos. Perfecto. 1, 2, ¿soy un sujeto obligado? Sí. ¿Esa línea de negocio tiene sentido mantenerla? Sí, listo. Soy sujeto obligado. Número 1, usted tiene que nombrar un oficial de cumplimiento. Perfecto. La Dirección General de Impuestos Internos permitió que bajo ciertas condiciones el propio dueño de la organización, de la empresa, pueda ser el propio oficial de cumplimiento, ¿verdad? Usted tiene un oficial de cumplimiento y le da formalidad a eso. A través de un acta, lo nombra, ¿verdad? Le pone sus funciones, descripciones de puestos, eso no es legal, pero digamos, le da formalidad a la posición, ya sea una posición exclusiva, alguien que identifique dentro de la organización que pueda hacer de esa función, que bien podría ser alguien del área de calidad, que bien podría ser una posición administrativa que tenga un enfoque de control de la empresa, que puede ser el gerente o el propio dueño. 1, 2, tiene que ir a la UAF y a través de su página web registrarse. Es un proceso muy simple, totalmente digitalizado. Tiene que mandar una comunicación a la Dirección General de Impuestos Internos diciéndole, este es mi oficial de cumplimiento, mire todos los datos que pide de hecho la norma, las especificaciones de la norma, que lo pueden consultar en la norma, y ya ahí usted por lo menos tiene un registro en la UAF, cumplió con la designación en la Dirección General de Impuestos Internos y tiene su oficial de cumplimiento designado. Luego usted tiene que ir recorriendo la norma y viendo todas las disposiciones que le exigen en debida diligencia, en reportes, en un enfoque basado en riesgo para la debida diligencia, y reporte de transacción efectivo si recibe efectivo, reporte de operaciones sospechosas si detecta que el cliente está realizando operaciones sospechosas. Operaciones sospechosas, ahí hable usted otro diplomado de 60 horas, sí. Si entramos en ese mundo, pero tiene que determinar cuáles elementos dentro de su profesión y de su práctica podrían ser sospechosos. Un cliente que se aparece y registra una empresa con un capital de 100 mil pesos, de repente quiere que usted le administre los fondos, se aparece con 20 millones de pesos y le registra 5 empresas más, 2 de ellas tienen domicilio en 3 paraísos fiscales, y usted dice, bueno, pero y este señor aparece de la nada, ahora trae una millonada de dinero cuando se supone que lo que íbamos a manejar era una nómina de 100 mil pesos, ahora me está poniendo en la cuenta que él me dijo que administrara millones de pesos para que yo también haga operaciones. Aquí hay algo raro. Yo le pregunto al cliente cuál es su giro de negocio, dónde te salieron estos millones de pesos cuando usted me dijo que nada más vendía celulares y por valores X, pues entonces ya eso lleva una responsabilidad de decirle a la autoridad a que hay algo sospechoso que yo como contador dentro de la función
que está tipificado como sujeto obligado, no en declaraciones juradas, no en estado financiero, dentro de la actividad tipificada, usted tiene que notificar. ¿Ok? Entonces, todo eso diseña un programa, diseña procedimientos y eso termina en un manual. Usted sabe cómo escribir procedimientos. En la debida diligencia, paso 1, esto, paso 2, eso va a completar lo que se llama un manual de cumplimiento, ¿verdad? Usted debe tener un código de ética, ese código de ética ya el contador, mucho antes de que la ley se lo exigiera, usted tenía que tenerlo. Roberto, por ahí abriste un capítulo muy interesante, porque yo pudiera no ser sujeto obligado, ¿verdad? Y recibir un cliente con esa situación. Que hoy lo conozco, hemos llegado a un contrato de servicios, no estoy haciendo nada que esté considerado en la ley para yo ser sujeto obligado, le voy a llevar una contabilidad. Sí. Sin embargo, o le voy a llenar unas declaraciones de impuestos mensuales. Sin embargo, se aparece con todas estas situaciones. ¿Qué debo hacer? Debo hacer un reporte de operación sospechosa. Como usted no es sujeto obligado, No puede hacer. no puede hacerlo. Sí. Sin embargo, vaya. la UAF recientemente creó un reporte, UAF de escucha se llama, y es como un reporte voluntario. ¿Sí? Ya. Si usted quiere como buena fe y en su buena práctica, ¿verdad?, hacer ese tipo de reporte, en la página de la UAF, pues hay un portal, se llama UAF Te Escucha, y usted puede hacerlo. Hay sectores, por ejemplo, que nosotros hemos llegado a atender, que es el de cadena de suministro, que tienen prácticas estándar internacionales que le obligan a realizar reportes de operaciones sospechosas, pero no son sujetos obligados. Y ese tipo digamos, de sectores podrían utilizar esos canales para cumplir, aún no siendo sujeto obligado, cumplir con una obligación que sí le exige otro estándar internacional por pertenecer a la cadena de suministro. Entonces, hablando de esa responsabilidad, vamos a mantenerlo dentro del contexto de que sí soy sujeto obligado, no que estoy manejando buenas prácticas. Claro. Como buena práctica usted puede hacer todo esto, pero no va a poder hacer un reporte de operación sospechoso como tal. Así usted sigue recorriendo toda la norma y le va a decir cuáles son las demás responsabilidades que usted tiene como sujeto obligado. Digamos que la debida diligencia del cliente quizás es donde más situaciones se crean, ¿verdad? Más complejidades, cuando hablamos de requerir información, documentos y la procedencia de los fondos, ese es el talón de Aquiles de todo el sistema. Cuando llegamos ahí es donde se genera la mayor cantidad de problemas. Cómo documentar, cómo hacer la pregunta, cómo abordar un proceso comercial donde yo pueda entender de dónde el cliente saca el dinero. Eso a mí se me hace muy poco natural cuando usted compra un vehículo o una casa. Pero cuando usted es el contador, a mí se me hace demasiado natural que usted sepa de dónde sale el dinero. Porque como contador usted debe saber absolutamente todas las operaciones que hace el cliente. Igual el abogado cuando va a redactar un contrato, no hace un contrato anónimo, usted tiene que entender la operación, de dónde sale, qué, porque todo eso es parte del contexto del resultado. Ojo, el abogado cuando hace un contrato no necesariamente no va a ser un sujeto obligado, pero digo, como profesión debe saber. Es muy normal. Sí. Es más natural Es que en natural, esas profesiones es pues se natural. tenga más información de los clientes que quizás en otras profesiones. Y la Algo contabilidad que hay es que esa. rescatar. Los manuales de prevención son, yo siempre digo que son un traje a la medida. Nosotros como reguladores hemos observado lastimosamente, muchas veces los sujetos obligados con el deseo de cumplir vienen y copian un manual de cumplimiento que encontraron en internet o que tiene otro sujeto obligado de al lado, y eso es nefasto, porque incluso la misma ley le da la oportunidad al sujeto obligado que elabore un programa de prevención que se materialice en un manual conforme a su naturaleza, a su modelo de negocio, a su estructura, a sus recursos económicos. Entonces no podemos pretender, nosotros como reguladores no pretendemos que un sujeto obligado tenga el mismo manual que otro, porque cada uno es muy especial y muy distinto, y nosotros como reguladores evaluamos la realidad de cada sujeto obligado para poder hacer una supervisión. Es decir, yo no evalúo a un sujeto obligado como si fuera una entidad de intermediación financiera, porque eso no tiene sentido, porque él no hace intermediación financiera. Entonces yo creo que eso es importante rescatarlo, que cada quien entienda que ese manual tiene que ser un traje a la medida y que nadie mejor que el propio sujeto obligado, que es el que está ahí
haciendo la actividad día a día, que tiene el conocimiento, que probablemente tiene 20 o 30 años siendo contador, para poder determinar cómo es que él hace el negocio y cuáles son las situaciones inusuales, sospechosas, para poder incluso establecer en sus mismos manuales señales de alerta, por ejemplo, porque al final es el que está haciendo el negocio, él más que nadie sabe qué puede ser inusual o qué puede ser sospechoso en un cliente que quiere procurar sus servicios. Es decir, las obligaciones están claras en la ley. Si partimos que ya somos sujeto obligado, las obligaciones están claras en la ley, el tener su oficial de cumplimiento, el tener una herramienta de gestión de riesgo, que la ley es neutral en ese sentido, no le dice que tiene que tener un software o que tiene que hacerlo en un Excel, lo puede hacer como el sujeto obligado entienda que mejor le parece, lo que tiene que tener sentido ese sistema de riesgo, tiene que tener una explicación, no puede salir de la nada, de que hoy yo me levanté y yo le di un tratamiento X a este cliente y a este le di otro. Si hay algo que la ley establece, es que todo esto no puede ser producto del azar, por eso habla siempre políticas y procedimientos, y las políticas y los procedimientos nunca son producto del azar, son producto de un análisis que tú como sujeto obligado tienes que hacer para tú saber cómo tú, haciendo lo que haces, te ves expuesto a que otro te utilice a ti para lavar dinero. Igual la designación del oficial de cumplimiento, que siempre me preguntan, ¿quién es el más idóneo? El que mejor sabe del negocio. Claro. Porque yo siempre he creído que para poder hacer prevención, yo no puedo hacer prevención en lo que no conozco. Entonces, la mejor capacidad que puede tener el oficial de cumplimiento es que conozca el negocio y obviamente que lo quiera mucho también, porque el oficial de cumplimiento lo que hace es cuidar el negocio. Y obviamente tienen que tener políticas y procedimientos para la contratación de personal, políticas y procedimientos para capacitar el personal, porque tú tienes un personal que está obligado por una ley a prevenir un delito, entonces tú tienes que capacitar a ese personal de cómo va a hacerle frente a eso. Por eso yo siempre digo que un manual de prevención tiene que ser como un manual de inducción, que cuando llegue ese empleado nuevo a la empresa, tú le puedas entregar ese manual y ese empleado pueda tener una panorámica general de cómo es la política antilavado de esa empresa. Entonces, creo que eso es de las cosas más importantes que tiene que saber el sujeto obligado, que todo esto no puede ser producto del azar, que todo esto tiene obligaciones de cumplimiento, obligaciones de organizarse, sobre todo obliga mucho a los sujetos obligados a organizarse, sí. Sobre todo cuando... A profesionalizar mucho más su negocio, sus oficinas. Sí. Yo recuerdo, Franklin, que en momentos que se empezó a discutir todo este proceso de implementación de la ley, estando en el Instituto de Contadores, recibía llamadas de colegas solicitando el manual. Y yo, sí. A mí me daba pena hablar con Lilian y con Roberto y decirle, la gente está pidiendo un manual y yo sé que no, el manual no es una copia. Igual con los formularios pasaba también, querían copias de los formularios. Por eso fue que cuando se emitió la norma, nosotros, creo que el artículo 7, la 01, 7, 8 por ahí, establece cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un manual. Quizás para darle un pie de amigo, como digo yo, un pie de ayuda, una guía para los sujetos obligados pudieran más o menos estructurar el manual. Ahora, no puede ningún regulador darle un modelo de manual porque cada quien tiene un modelo de negocio distinto, incluso tiene un apetito de riesgo distinto y una tolerancia al riesgo distinto. Y esos son aspectos que hay que verlos para poder hacer un manual de manera correcta. No, y yo felicito esa actitud de ambos, porque ambos, con toda la sinceridad, Franklin, ambos, cuando hablábamos de esos temas en ese entonces me decían, Néstor, nosotros no podemos hacer un manual. No puede volverse algo estándar, no es una norma de auditoría. Exacto. Y a mí me pareció bien. Yo recuerdo esa conversación, yo le decía, mira, eso al final va a pasar factura, porque cuando comiencen a pedir los manuales, que vayan habiendo las copias. No, pero va a ser una guía. Yo le dije, no lo van a coger como guía, lo van a cambiar el nombre y lo van a imprimir. Entonces, ya, en el caso particular mío, ¿tú entiendes? Como consultor iban a decir, bueno, pero Roberto lo que anda es imprimiendo revistas por ahí, ¿no? Entonces, esa madurez, ¿verdad? Yo creo que como país ya la tenemos, ¿no? Ya con la 7202, pues, era una práctica. Aquí no se sabía absolutamente, aquí estábamos todo el mundo improvisando, viendo cómo salían las cosas, ¿no? Pero yo creo que a esta altura debe ser diferente. Y la posición debe ser la siguiente, que no le vendan el manual, que le vendan el programa. Pero el programa del manual, no. Diseñen política y procedimiento y después cualquiera que se siente a redactar lo que usted hace. Lo que usted Porque es que yo no puedo venir con un documento y decirte, mire, así como usted va a hacer la cosa ahora. El que me venga a mi negocio a decir eso, yo le digo, pero usted se está volviendo loco. Claro. O sea, tú no puedes ahora venirme a decir cuáles son las reglas. Ahora, la norma
va a provocar que la forma en cómo yo hago las cosas sean distintas. Claro. Eso va a provocar una nueva forma de hacer las cosas. Claro. Y esa nueva forma de hacer las cosas va a terminar en un documento redactado. Podría estar medio, no va a quedar perfecto, usted ahí se puede quizás asesorar con alguien de calidad, con alguien de procedimientos, de manuales, para que se lo ponga bien, que se lo revise, la parte de calidad, ¿verdad? Pero debe ser una expresión de lo que hace el negocio, no de lo que el consultor cree que las cosas deberían de ser, y mucho menos un copy-paste de la norma. Yo creo que no debemos de permitir eso. Y la desesperación tampoco debe de provocarlo. Ahora hay que trabajar con tiempo, porque entonces cuando lo piden, y ahí dicen, dame lo que sea, porque es que me van a multar. Pero lo que sea entonces no le va a Incluso algo importante, cuando nosotros en nuestra labor de regulación pedimos, por ejemplo, un manual de prevención, no es que la DGI se destapa el otro día cuando ve errores con una sanción. Incluso nosotros hacemos una especie de medidas correctoras, es decir, nosotros le decimos al sujeto obligado, corrige esto, y le damos un plazo para que lo haga, porque al final el sistema de prevención de lavado lo que busca es una remediación de la conducta, claro. Es decir, poder restablecer el orden legal infringido, por llamarlo de alguna forma. Nosotros hemos hecho medidas correctoras que son incluso más largas que el mismo manual que nos llegó, porque le comenzamos, se toma un tiempo, por eso no es una labor como que se hace mecánica, sino se toma un tiempo de poder entender qué hace el sujeto obligado y poderle hacer las correcciones que necesita para que entonces su manual funcione de manera adecuada a su modelo de negocio. No es que un día la DGI se destapa a sancionar, incluso para poder sancionar hay que agotar todo un procedimiento, por eso se envía el famoso pliego de cargos, que fue lo que quizás destapó mucha inquietud, porque se hizo en base a al no envío de la información estadística, que es el 647, que no es más que un formulario estadístico, que se carga igual, respondiendo a su pregunta, sí. Igual que los... Son 606. Exactamente. ¿Cada qué tiempo, Lilian, perdón? Se tiene que hacer trimestralmente, durante los primeros 15 días luego de finalizado el trimestre. Y lo que hicimos fue, como supimos que los sujetos obligados al final son contribuyentes y conocen las plataformas de DGI, lo que hicimos fue asimilárselo a los formularios naturales de DGI. Y se llena igual por la oficina virtual, incluso es mucho más sencillo que el formulario 606 de llenar. ¿Y qué información estamos proporcionando en ese Ahí formulario? Ustedes dan información sobre los clientes, el tipo de cliente, el monto de la operación envuelta, si el cliente es un PEP o no, si el nivel de riesgo que usted mismo le ha designado al cliente, y eso no es más que nos sirve a nosotros como una información estadística para medir los riesgos que representan los sujetos obligados, porque si yo, por ejemplo, tengo dentro de un sector sujetos obligados o un sujeto obligado que está transando con la mayoría de sus clientes son de alto riesgo, que eso no está mal, porque puede ser que lo haya determinado así, entonces quizás sería interesante para el regulador poder focalizar una regulación en cómo es el sistema de administración de riesgo de ese sujeto obligado. Igual que si el sujeto obligado me dice que el 80 o el 90% de sus clientes son clientes PEP, entonces quizás al regulador le pueda interesar ver cómo está haciendo el abordaje ese sujeto obligado de los clientes PEP, ver si es que le está haciendo una debida diligencia ampliada, ver si procura la autorización de la alta gerencia para vincular al cliente PEP, y eso ayuda al regulador a poder hacer una supervisión focalizada, porque hacer una supervisión de un programa completo implica mucho tiempo, sobre todo en un universo enorme como el que nosotros tenemos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos, el enfoque basado en riesgo para la supervisión es algo prácticamente vital. Porque y precisamente, y escúcheme ahí que quiero corroborar, más aún que ver de manera focalizada un sujeto obligado, verlo sectorial. También, porque, por ejemplo, te permite eso. En el contexto de una evaluación nacional de riesgo, si todas las autoridades competentes tuvieran ese nivel de estadística, podrían fácilmente hacer ese nivel de segmentación de riesgo, ver cuáles sectores. Yo no voy a ver sujetos obligados de manera individual, sino el sector vehículo, el sector construcción, el sector de los inmobiliarios, cuántos PEP manejan, cuáles son los niveles de riesgo promedio que manejan con los clientes, claro, etcétera. Y esa compilación a nivel macro de esa estadística puede permitir generar tendencias que pueden también darle indicadores al regulador de cuándo nivelar alguna disposición normativa, por ejemplo, ¿verdad?
Incluso nos podría permitir hacer bajar. evaluaciones Exacto. sectoriales de riesgo, De porque tú riesgo. puedes tener una moda, porque tú estás viendo un comportamiento esperado de un sector. Tú sabes Entonces, que a mí me llama mucho la atención, Franklin, que hoy en día, ¿verdad? La data, la información es lo que vale oro. Sí. Y yo escucho el planteamiento del formulario a remitir, se me parece mucho al 607. Entonces, Es un 607 con un poquito de debida diligencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, nos aquejamos en República Dominicana de que el costo del cumplimiento tributario es muy elevado y tal cosa. Y yo pregunto, ¿no hubiera una forma, Roberto, Lilian, de que esto que ya se está solicitando, como ya se remite el formulario 607, pudiera acumularse esa información y simplemente esto, en vez de ser un cumplimiento adicional, con la data ya recibida anteriormente mes a mes por la DGI, pudiera hacerse un proceso mucho más fácil, mucho menos complejo para el contribuyente, para el sujeto obligado no financiero? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, te lo voy a decir como proveedor, en este caso y asesor. Yo no lo veo para nada complejo, sobre todo ya cuando uno tiene una experiencia de un 607. Si lo vemos desde el punto de vista de metodología automática, ¿verdad? Generación de datos, que es hacia donde ha apuntado casi todos, ¿verdad? Eso de llenar un 606, un 007 manual, cada vez se ve menos, ¿no? Ya casi todos los sistemas generan ese tipo de información. El 647 es una combinación de la data que ya está en el 607 efectivamente y que tú la tienes en tu sistema, más la combinación de esa data asociada con una cédula, con información que debió estar inclusive antes de la venta. Porque lo primero en un sujeto obligado que ocurre es la debida diligencia. Entonces pregunta cuál es el nivel de riesgo del cliente y si es un PEP, ya están antes inclusive de la generación de la factura. Sí. O sea que la combinación de ciertos datos del 607 y ciertos datos que deberían de estar en tu CRM o en cualquier sistema de información, o si lo vas a hacer manual, pues debería de estar al menos en un Excel. Combinar esas dos informaciones te da el 647. Entonces, ¿por qué no lo hacemos generalizado? Oye, mi amiga, ¿por qué no lo hacemos? Se siente identificado, así mismo, siéntete identificado. ¿Por qué no haría sentido? Porque el 647 no es para todos los contribuyentes, el 647 es solo para sujeto obligado y por eso debe de ser un formulario especial. Debe ser un formulario. Y es importante apuntar. No digo que no exista el formulario como tal, pero si yo pudiera, no sé si la DGI tiene la facilidad, ¿verdad?, para poder establecer, y lo tiene, porque ha podido definir quiénes son sus sujetos obligados no financieros. Y ha podido entonces determinar, sí, pero hay una problemática, y es que no todos los contribuyentes remiten 607. Por ejemplo, pudieras tener un abogado o un contador que está bajo un régimen tributario, claro. Exacto. Muy bien. Esa es la razón. Y siempre, y disculpe la interrupción, siempre nosotros como administración hemos querido separar los temas. Unas cosas son los temas tributarios y otras cosas son los temas de prevención de lavado de activos. Total. Y no podemos querer confundir, porque incluso pudiéramos nosotros distorsionar cualquier patrón tributario por querer, o de cumplimiento de prevención de lavado, por querer mezclar ambos aspectos. Lilia, es que yo creo que ahí es que está, y yo ahí felicito a Roberto. Roberto siempre ha dicho, no, prevención. Roberto siempre ha sido explícito con eso. ¿Por qué? Es que la prevención es que nos va a llevar a nosotros a tener negocio, pero a la vez la dirección nos va a cuidar a que nosotros no cometamos el error y cumplir con el incumplimiento de la ley de lavado de activos. Pero ¿qué pasa, Lilia? Nosotros somos la dirección de impuestos internos como el ente que siempre nos busca recaudar, sacar dinero. Entonces quizá ahí es que está la confusión. O sea, la prevención es conveniente para todos, Roberto. ¿Por qué? Porque vamos a tener actividad económica dentro de lo que es el marco de la ley sin cumplirla. Y la dirección para eso que está, ¿verdad? Para cuidarnos. Y si no, mira, tiene que reforzar por acá, tiene que hacer. Entonces eso es importante saber. Mira que el 647, hasta donde yo recuerdo, no te pide el comprobante fiscal. Sí. Ellos no están atando cumplimiento fiscal, ellos están diciendo, dame el monto, dame la cédula
dime si un PEP, dime el nivel de riesgo que tiene y la fecha. Y incluso mándame yo, esos datos. en el 647, ellos no están cruzando esa información. en el 647 se pide información de todo lo que tú vendes, incluso si es una venta final a un cliente. Es decir, ese cliente no tiene que ser a su vez un contribuyente, sino que puede ser un cliente final que quiere, por ejemplo, un vehículo para su uso. Entonces, esa es la información que yo estoy queriendo rescatar en el 647, sobre todo para los temas de riesgo. Pero hay que cuidar mucho de no mezclar un tema con otro para no distorsionar los patrones y las variables de riesgo que incluso existen en los temas tributarios y están separadas de los temas de prevención de lavado. ¿Han identificado soluciones tecnológicas para el cumplimiento del 647, adicional a lo que ya tenemos en el formulario en Excel? Roberto, tú que en algún momento has trabajado una solución bastante buena, recuerdo. Bueno. ¿Se han identificado alguna? Digo, para que pudiera implementarse como un proceso conjunto de un software de debida diligencia que incluya la reportería 647. Estoy pensando rápido, sí, a ver si hay algo en el mercado de esa solución. Bueno, nosotros ya desde hace algunos años tenemos una solución basada en debida diligencia que ya se implementó el tema del 647. Fantástico. Para quienes quieran automatizar el proceso, entidades más robustas, maduras, que ya quieran tener esto, digamos, metodológicamente en una herramienta. Ahora, aquellos que no puedan o aquellos que simplemente todavía confían en su cuadernito y su Excel y demás, yo creo que es una metodología que para bajos volúmenes en Excel se podría completar perfectamente. O sea, no quiero aquí irme a una línea muy comercial, mira, tiene que comprar un software porque hay soluciones definitivamente. Nosotros somos un proveedor por eso ahorita hablaba de proveedores. Nosotros somos un proveedor de tecnología que lleva a cabo esa solución, pero a la fin, generar el 647 no es tan complejo. Ahora, la metodología compleja del 647 viene en un resultado que ahí que es una información final, que si el cliente es alto, medio o bajo. No hay la conciencia de la información que tú estás. Pero seleccionar otorgando. Eso se conlleva asume un proceso previo. Que atrás de eso hay una metodología de determinación de nivel de riesgo del cliente. Totalmente. Eso sí es complejo, ¿no? Eso, bueno, sí, podemos decir que para lo que estamos hablando es lo más complejo que hemos hablado en esta conversación, ¿no? Eso no es al azar fulano, ¿no? Ponle bajo, el muchacho se ve medio serio. Eso no funciona así. Eso funciona a través de ciertas métricas y factores y variables que hay que asignar para que de manera ponderada el nivel de riesgo pues sea un nivel de riesgo que tenga sentido, ¿no? Algunos de momento seleccionan, ese tiene 10 años conmigo, ponle bajo, ese no debería funcionar así, pero sabemos que en primera fase algunos lo están seleccionando de manera aleatoria, ¿verdad? Cuando son pocos, porque entonces tú manejas volúmenes, cuando tú tienes, digamos, un concesionario de vehículos, un dealer de vehículos, que te manejan 100 o cientos de facturas al mes, se le hace muy complicado, igual que para reportar un 607, comenzar de manera manual a poner sí o no en el PEP o asignar los riesgos. Es algo costo eficiente, que no tiene sentido y además el nivel de error o la probabilidad de errores son amplias. He quedado bastante comprendido sobre la separación del cumplimiento en prevención y el cumplimiento tributario. Pero, Lilian, para el año 2023, la administración prevé el uso de facturación electrónica. Okay. ¿Tú crees que pudiera cambiar ese requerimiento que hoy vemos en el 647 de acuerdo a esos cambios? Bueno, como te dije hace un momentito, no es que, ¿verdad? Somos Nostradamus y vamos a ver qué va a pasar. Claro, entonces, no, pero yo creo que vamos a ir evolucionando. El asunto, sí, obviamente vamos a evolucionar. Hay que ver cuáles son los próximos pasos. Nosotros tenemos, obviamente, la labor de seguir fortaleciendo el sistema antilavado. Eventualmente pudiéramos aprovechar las bondades de la tecnología para poder hacer más eficiente el cumplimiento y hacer que sea menos complicado, simplificar el cumplimiento de los sujetos obligados. Hasta ahora, el único envío regular que tenemos es el 647, porque todo el restante de la información, salvo el designar el oficial de cumplimiento, que tiene que ser notificar más bien, el oficial de cumplimiento que tiene que ser 10 días posterior a la designación que se hace en la UAF, todo lo demás se le pide a requerimiento a los sujetos obligados. No tienen un envío periódico, es decir, el sujeto obligado no tiene que enviar los manuales allá, solamente se envían a requerimiento. Sin embargo,
Obviamente el mismo hecho de que vamos a ir evolucionando, mejorando los sistemas, pues pudiéramos ir generando nuevas alternativas para que los sujetos obligados, pues al final el cumplimiento se haga un poco más sencillo, más amigable. Es decir, que pudiéramos eventualmente ver cómo responde la facturación electrónica y ver que pudiéramos rescatar de ahí de cara a los contribuyentes que tienen la condición de sujeto obligado. Muy bien. Franklin, ¿tienes algo y que agregar? que son procesos paralelos a medida que pasa el tiempo que van a ir madurando. Porque Claro. imagínate, es lo mismo, estamos los contadores mirando cómo que vamos a trabajar el proceso. O sea que yo entiendo que eso al final se juntarán. Al final el proceso de algunos procesos de DGI llegará a un punto en el cual se encuentre y cada quien usará la información de manera indistinta. Lo que pasa es que la factura electrónica, información sobre debida diligencia no viaja. Y no claro. tiene por qué viajar. O sea, son procesos totalmente separados. Exacto. Yo diría que pensándolo en el objetivo de la factura electrónica, de hecho haría complejo el proceso, más que simplificarlo, porque estaría condicionando el tema de la factura a saber quién la recibe o no, si es un PEP y qué nivel de riesgo tiene. Son procesos internos del sujeto obligado que no tienen por qué viajar en la factura. Y yo creo que debería estar siempre muy desligado una cosa de la otra, precisamente para mantener la visión de ambas cosas, de que la parte de prevención no es para fiscalizar. Entonces yo creo que las dos conversaciones siempre tienen que manejarse muy distintas. Es para fiscalizar, pero fiscalizar en materia de prevención. En materia de prevención, no en materia Claro. fiscal. No en materia fiscal. El cumplimiento de lo que son las actividades y la ley. O sea, básicamente es diferente. Y aquel percibe una vez recaudar, te va... Y de hecho, te va del tabla. Nosotros como integrantes del CONACYT debemos de procurar de que esas conversaciones siempre se separen, señores. Sí, totalmente, totalmente. No, porque también es una vía de nuevo negocio. Claro. O sea, tú, si lo involucras todo, ya tú sabes lo que va a pasar. Vamos a estar manejando todos esos procesos bajo un solo No, que la esquema. gestión de prevención se cae también, porque entonces en el momento en el cual tú mandas el mensaje de que esto es para fiscalizar, ya todo el mundo va a comenzar a dudar de absolutamente todo el proceso. Entonces el sistema de prevención se va a caer. Lilian, Sobre todo en esos constantemente surge un nuevo riesgo a nivel sectorial, el mercado es muy dinámico. Hoy estamos hablando de criptomonedas. ¿Cómo tú ves el papel ahí de los sujetos obligados no financieros ante este nuevo mercado? Bueno, el tema de los activos virtuales es un tema bastante novedoso. De hecho, ya Gafi se ha pronunciado y ha modificado la recomendación 15 del estándar. Sin embargo, en República Dominicana pues no han sido reconocidas como monedas. Entonces tenemos una situación, ni las reconocemos, pero tampoco están prohibidas. Y sabemos que la gente está operando con monedas virtuales. Entiendo que tiene que darse la conversación, tendrá que darse la conversación entre reguladores, poner sobre la mesa el tema y poder hacerle frente a esta realidad de los negocios a través de monedas virtuales. Lo que el estándar pide es una regulación sobre los proveedores de activos virtuales, que hay que tener una diferencia porque no es igual el proveedor del activo, que el Bitcoin, por ejemplo, por llamarle quizá la moneda más famosa. Entonces no es lo mismo el proveedor que el que hace minería, por ejemplo, de activos virtuales. Entonces lo que entiendo es que tendrá que darse la conversación para poder, lo primero que hay que hacer es determinar qué vamos a hacer con ella y cuál es el tratamiento que le va a dar la República Dominicana a los activos virtuales y cómo lo va a ver la República Dominicana. ¿Lo va a ver como un activo, lo va a ver como un título valor, lo va a ver como un sujeto obligado no financiero, para entonces poder saber quién se va a encargar del proceso de regulación? Eso es lo primero. Y en República Dominicana pues ya se ha pronunciado varias veces el gobernador del Banco Central diciendo que no están reconocidas, pero tampoco hay una legislación que diga están prohibidas. Y se haga una cosa o la otra, se va a tener que tomar una decisión, porque cuando prohíbes vas a tener que establecer los mecanismos para poder perseguir a quien haga operaciones con activos virtuales o a quien provea activos virtuales. Y si las regulas, pues entonces vas a tener que establecer el régimen que tendrán que establecer aquellas personas que den o que provean activos virtuales. Muy interesante, porque la verdad es que inclusive ya vemos cajeros automáticos con este tema. Y abre una conversación fiscal aún más interesante. Sí, y consultas del tratamiento contable y fiscal tratamiento de esas contable, cosas. O sea, los temas de impuestos sobre la renta, de ITEVI, todo eso son cosas que todavía no sé. No, Roberto, y que inclusive en este preciso momento aquí hay una informalidad, un porcentaje tan alto que donde la parte de las compras y ventas virtuales, eso ya está cada día subiendo. Entonces,
por ahí se maneja un flujo económico de dinero efectivo, pagando efectivo terrible. Que tú vas, compras por las redes internamente, deposítame esto y no hay un control. Sí, es complejo. Mira, algo que a mí me ocurrió y yo la verdad no tengo una respuesta. Un sujeto obligado financiero recibe una persona que como procedencia de fondo, bastante dinero, manejo de activos virtuales. Una ganancia impresionante. Quiere llevarla al banco, tiene eso como procedencia de fondo. Los bancos ahora también se cubren de la parte del cumplimiento fiscal, porque como el delito tributario fue incluido como delito precedente, alguna entidad bancaria, fiduciaria, puesto de bolsa, mercado de valor en general, también ven en la parte del cumplimiento fiscal. No siempre, pero a veces se ve. Debe de tributar esa ganancia, se lo debe colocar en la declaración jurada, debió pagar ITEVI. Esas son preguntas que son interesantes también responder en ese contexto, en esta nueva realidad, porque es una realidad. Es una realidad. Una nueva realidad. Voy a volver al principio. Ya estamos finalizando. ¿Y por qué quiero volver al principio? Porque la audiencia quiere quedar con bastante conocimiento sobre ¿soy o no soy sujeto obligado y qué debo hacer, Lilian, para excluirme de ese listado? Eso es una pregunta que quiero volver a recoger para que quede bastante bien. Y finalmente, que me comenten un poco las experiencias o técnicas o recomendaciones que pudieran compartir con la audiencia sobre el cumplimiento que deben aplicar los sujetos obligados no financieros. Vuelvo al inicio y cerramos con esas recomendaciones de parte de ustedes. Sujetos obligados no financieros son todos aquellos que están en el artículo 33 en el inciso E. En especial para los contadores, que al igual que los notarios y los abogados, quedaron condicionados, es decir, su profesión condicionada a una actividad económica, que por resumirla rápidamente, son actividades que tienen una connotación corporativa o societaria o que de alguna forma modifican o administran la masa patrimonial en nombre del cliente. Y en el caso de los contadores, que se marca mucho el tema de proveer un domicilio. ¿Qué debe de hacer si ya yo sé que soy un sujeto obligado? Pues aplicar todas las obligaciones que establece la ley 155-17 y la norma 01-18. Tener su manual, tener su enfoque basado en riesgo, aplicar la debida diligencia, tener un oficial de cumplimiento, hacer los reportes que amerite, el ROS a la Unidad de Análisis Financiero, el RTE, el 647 a la Dirección General de Impuestos Internos, y en caso de que yo no sea un sujeto obligado, pues comunicar a la Dirección General de Impuestos Internos y declarar que sí tengo la actividad o tengo la profesión de contador, pero que conforme a las actividades que actualmente desempeño, no realizo ninguna de las actividades que están contempladas en el inciso E del artículo 33. E inmediatamente lo que se hace es que se excluye a ese sujeto obligado del listado. El aviso que hemos emitido 2 listados, y cada vez que lo emitimos, hacemos un aviso. El aviso incluso dice eso: si usted tiene dudas sobre su condición de sujeto obligado, comuníquese con la Dirección General de Impuestos Internos en el Departamento de Prevención de Lavado de Activos. Y también el listado dice que ese listado es dinámico. Por ende, cada cierto tiempo, cada 6 meses, la Dirección General de Impuestos Internos tiene planificado actualizar ese listado, porque tenemos un sector que, a diferencia de los sectores financieros, es un sector muy dinámico. Cambia mucho, se modifica mucho. Es un sector en donde yo hoy me puedo dedicar a hacer una cosa y luego me puedo dedicar a hacer otra, porque por ser son actividades de libre comercio, y por lo general no son actividades, la mayoría, en la que necesitan un título habilitante para operar, por ejemplo, una autorización para operar, pues es una actividad que es muy dinámica, es muy cambiante. El universo hoy yo puedo tener 10, por decir un número tonto, ¿verdad? 10, pero mañana puedo tener 8 y luego puedo tener 11. Entonces, lo primero es que si no lo soy, pues pueden mandar una comunicación e inmediatamente se excluye del listado. No se va a excluir inmediatamente, sino para el próximo, ahí usted va a ver que no va a salir. Y en caso de que sea sujeto obligado, pues aplicar todas las obligaciones establecidas en la ley 155 y en la norma 0118. Pero vamos a poner en contexto esos 10. No me digan mi número. La lista de septiembre, 68.690 entidades, personas y entidades.
Esta lista de ahora tiene 39.845, bajó en un 42%. Posiblemente porque se fueron filtrando aquellos que solamente tienen la actividad y demás. Y sobre todo en el caso de los condicionados y también en muchos que ya no estaban haciendo. Importante haciendo recalcar que el listado viene por la actividad comercial. Sí, Roberto, también solo el caso de la fiducia aumentó en un 160%, de 25 a 65. Y el sector que más redujo su cantidad es el de notario. Las joyerías. Bajaron de 476 a 195 sujetos obligados publicados. También tenemos el caso del factoraje. De 121 a 13, un 89% se rebajó. Eso listado está en la página, ¿verdad, Lilian? Sí, es público. Es público. O sea que, para ponerle contexto a los 10 que ella dice, ella maneja actualmente en el listado depurado 39.845. Definitivamente hay que ayudarse, Lilian. Tú tienes que decirle al área de IT que te haga un formulario digital con todo lo que tienen que llenar y las evidencias, porque esas cartas ustedes las van a tener arriba de supongo. Crear un PC de formulario. Es una buena práctica. Señor, pero nada más ahí estamos hablando de 25 de mil y pico de personas solicitando que le quiten del listado. No, solicitándolo, Roberto, recordando de si no son sujetos obligados. No, y otro punto porque importante. Porque si lo son, quédese en la lista. Y otro punto importante, señores, que es un arma de doble filo. Tú no puedes decir que no eres sujeto obligado y al final lo eres, porque mañana te aplican las sanciones que están establecidas, ¿no? Claro, así es. Porque no es decir que no por salir del paso. No, y además estar en la lista no significa nada, no tiene ninguna implicación. Significa, no diga que no. A lo que me refiero es que no significa que mañana la DGI se va a destapar con una supervisión al que está ahí, sino que es una forma de transparentar. Pero claro, antes de yo como DGI hacer una supervisión, yo aviso que voy a supervisar. Entonces, si en ese proceso de aviso el sujeto obligado detecta, mira, yo no soy sujeto obligado, eso simplemente lo comunica y ya, no pasa nada. Franklin, tú sabes que nosotros tenemos dos figuras muy importantes aquí hoy. Excelente. Una porque dentro del marco del diplomado de tributación corporativa que estamos cursando ahora mismo, hay un módulo de prevención de lavado esperando. Y ese módulo, la estrella como docente es Roberto Meyer. Sí. Que llevará a Lilian. Pero, espérate, déjame dar ese aviso. Pero ya Lilian hace un momentito se comprometió conmigo a estar en el coloquio. Excelente. No me diga eso, que yo necesito autorización para todo. Pero la vamos a pedir. Nuestro director general y la subdirectora están de acuerdo, nosotros encantadísimos. La vamos a pedir. Hacemos la debida diligencia. Una debida diligencia. Perfecto, hagan su debida diligencia. Pero de antemano, un coloquio con Roberto Lilian dentro del marco del diplomado de tributación. Fantástico. No, pero le va a gustar porque es un buen ambiente, un ambiente profesional de mucho nivel. Yo creo que sí. Excelente. Roberto, Lilian, más que agradecidos. Nosotros en la organización CONACYT nos hemos arriesgado el día de hoy a hacer este formato por primera ocasión y entendemos que con la apuesta de personas como ustedes esto va a ir cada vez a mayor. ¿Verdad que sí, Frank? Sí, agradeciéndole sobremanera a Lilian, a la Dirección General de Impuestos Internos que siempre nos ha apoyado. A Luz Castro, que siempre. A Luz, a la licenciada Jorlin también. Y a nuestro hermano Roberto no hay que decirle nada, pues de la casa. Entiendo que para hacer nuestra primera proyecto de actividad en este formato, yo mismo he quedado muy satisfecho porque hemos sacado muchas dudas que quizá por temor, no quizá acercarnos más estrecho a los funcionarios, pero el tema es que la prevención, señores, y la ley de lavado de activos es una realidad y tenemos que todos subirnos a este tren. Totalmente. Subirnos a este tren. Y no tengan temor de acercarse, la Dirección General de Impuestos Internos siempre está abierta a cualquier consulta, a cualquier duda, a reunirse con los sectores, con los gremios. Nosotros siempre estamos muy abiertos a cualquier inquietud que presenten. Nosotros somos una administración cercana a los sujetos obligados, a los contribuyentes, y al final yo creo que eso es lo que importa, porque como digo, esto no se busca para fines de recaudar ni para nada. Esto lo que queremos es que se apliquen los controles para que la información al final llegue a donde tiene que llegarse, porque al final los sujetos obligados son esa primera línea de defensa y es una forma de decir, bueno, por aquí pasó,
alguien. ¿Algún Entonces, correo, Lilian, donde se pueden comunicar sí, específicamente claro que sí. para el Nosotros área de tenemos prevención de prevención lavado activos @dgii.gov.do. Por ahí Perfecto. podemos recibir cualquier comunicación, Y hasta cualquier consultas. consulta, Hasta consultas. hasta consultas, salvo que no sean consultas vinculantes, que tengan que ver con algún punto en particular, una situación muy particular, entonces ahí sí pedimos que las formalicen. Pero muchas de las consultas nosotros las podemos responder a través del correo. Me imagino que el equipo de educación tributaria que está conectado puede escribir el correo en el chat para que así los participantes puedan tenerlo. Sí. Así que de verdad, muchísimas gracias a ustedes en nombre de la Dirección General de Impuestos Internos por la invitación y sobre todo por comprometerse a crear una cultura de cumplimiento que creo que al final es lo más importante, porque prevención no es los sujetos obligados, no es la UAF, no es la DGI, sino que somos todos. Así que de verdad, muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Lilian y Muchas Roberto. gracias, Roberto, Feliz tardes a todos. Gracias.